pospuesto por la carrera estadounidense a la Luna, casi derrotado por la política, casi superado por los retos tecnológicos. Como el vehículo más complejo jamás creado, ascendió hasta el espacio y cayó de los cielos. Ahora los triunfos y tragedias del primer transbordador espacial de Estados Unidos, el Columbia, en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. 16 de enero de 2003. Los 7 miembros de la tripulación de la misión número 113 del transbordador espacial abandonan el área destinada a la tripulación en el tercer piso del edificio de operaciones y revisión en el Centro Espacial Kennedy en Florida. Realizan su tradicional caminata hasta el vehículo que los llevará hasta la plataforma de lanzamiento. Tenemos ignición del impulsor y despegue del transbordador espacial Columbia con una gran cantidad de experimentos de investigación espacial nacionales e internacionales. Despegan a bordo del primer transbordador espacial estadounidense, el Columbia, de 22 años de edad. Los astronautas pasan los 16 días en órbita realizando docenas de experimentos destinados a mejorar la vida en la Tierra. Finalmente, cada uno hace los preparativos para reingresar a la atmósfera terrestre y regresar a casa. Es asombroso. Se está poniendo muy brillante allá afuera. Sí, definitivamente no se puede estar allá afuera. En este momento se ve como una explosión. Solo minutos antes de aterrizar con sus amigos y familiares esperándolos para darles la bienvenida, se produce el desastre. Compatriotas estadounidenses, este día ha traído consigo noticias terribles y una gran tristeza a nuestro país. A las 9 de esta mañana, el centro de control de la misión en Houston perdió el contacto con nuestro transbordador espacial Columbia. Poco tiempo después, pudieron verse restos cayendo sobre Texas. Perdimos al Columbia. Cuando volé en el Columbia, lo que se me hizo más difícil fue ver a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, y luego imaginarme cuán difícil debió ser para los familiares de las personas que estaban a bordo del transbordador. Incluso un equipo espectacular tiene límites en cuanto a lo que puede hacer. Trataban de controlar un vehículo que no puede ser seguro. Es una máquina fantásticamente peligrosa, vulnerable y crítica. Con la pérdida del Columbia, al mundo se le recuerda que una misión exitosa depende del rendimiento de millones de partes, sistemas y personas. Con 2 excepciones, todas las misiones de los transbordadores estadounidenses se han ajustado a esas ineludibles condiciones y el Columbia fue el pionero. Poco después de que la NASA fuera creada en 1958, comenzó a probar precursores del transbordador espacial de la actualidad. Lo que desde el principio ha motivado a las personas que se han interesado por volar al espacio ha sido la habilidad para despegar como un avión. Eso es lo que todos quieren. Y hacerlo una y otra vez como lo hacemos con las aeronaves comerciales. Pero para 1961, con la aceleración de la carrera espacial, el presidente Kennedy tenía una meta más inmediata. Llevar un hombre a la Luna y regresarlo seguro a la Tierra. Ganarle a los rusos en la carrera a la Luna hizo que fuera más importante el uso de cohetes y naves espaciales que ya estaban disponibles, pero 7 años más tarde, el presupuesto de NASA fue recortado, debido en parte a la guerra de Vietnam. Su futuro dependería del uso de cascos más económicos para la exploración espacial. Así que para el verano de 1969, mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convertían en los primeros seres humanos en explorar la Luna, se revivían los planes para la creación de un vehículo espacial reusable. El concepto que la NASA realmente defendió era esencialmente 2 vehículos completamente reusables. Como ilustra esta vieja animación de la NASA, la idea era hacer un par de naves aladas tripuladas. El vehículo más grande y poderoso impulsaría al otro hasta velocidades casi orbitales y luego se separaría para volver y aterrizar en la Tierra.
Después el vehículo más pequeño encendería sus propios motores para colocarse en órbita. El problema es que era excepcionalmente costoso, y las limitaciones presupuestarias indicaban que no iba a ser posible, porque habría habido que crear 2 naves espaciales totalmente reusables. Pero mientras los planes continuaban desarrollándose, Estados Unidos se involucraba más en Vietnam y se enfrentaba a tensiones raciales y económicas en su propio territorio. Muchos votantes y políticos pensaban que la carrera espacial debía ser abandonada por completo para resolver los problemas en casa. Sin embargo, algunos de los principales consejeros del presidente Richard Nixon lo convencieron de que el transbordador debía ser construido. John Ehrlichman habló de una conversación que había tenido con Nixon en la que dijo: "Sabe, con este vehículo reusable que puede ponerse en órbita y luego regresar, podemos subir y capturar satélites soviéticos y regresarlos a la Tierra". A Nixon eso le parecía maravilloso y quería hacerlo. El transbordador nunca ha sido utilizado con ese propósito, pero ese fue el punto que lo vendió. Nixon también escucharía otro argumento convincente. Caspar Weinberger, que en ese entonces era la segunda persona al mando de la Oficina de Gerencia y Presupuesto en la Casa Blanca, dijo en el verano de 1971 que necesitábamos aprobar este nuevo vehículo que defendía a la NASA, el transbordador espacial, porque necesitábamos demostrar que nuestros mejores días no eran cosa del pasado y que podíamos hacer algo para el beneficio de toda la humanidad. Así que le envió un memorándum al presidente en el que exponía su caso, y Nixon hizo una nota en la parte superior que decía: "Estoy de acuerdo con Cap, es tiempo de hacer algo al respecto". El 21 de abril de 1972, el comandante del Apolo 16, John Young, exploraba la Luna en la penúltima misión lunar de la NASA, cuando el centro de control de la misión transmitió una importante noticia desde la Tierra. Ayer el Congreso aprobó el presupuesto para el transbordador. 277 votos contra 70, que incluye un voto para el transbordador. Maravilloso, maravilloso. Bien, la NASA tiene una gran necesidad de ese transbordador, ya verán. El Congreso acababa de aprobar el financiamiento para el transbordador. John estaba lleno de júbilo, aunque no podía haber sabido que 9 años más tarde sería el comandante del primer vuelo del transbordador. Pero antes de que aquel día llegara, los desafíos tecnológicos que enfrentaba la construcción del transbordador casi evitan que alguna vez llegara a despegar. Cuando los astronautas de hoy en día suben a bordo del transbordador espacial, entran a un vehículo diseñado de manera muy similar al que el Congreso aprobara en 1972. La tripulación vive y trabaja en el orbitador, una combinación de cohete, nave espacial y aeroplano. Mide 37 metros de largo y tiene una envergadura de 23 metros y medio. El transbordador tiene 3 motores principales ubicados en la parte trasera del orbitador, que son propulsados por 675.000 kilogramos de hidrógeno líquido y de oxígeno líquido almacenados en este tanque externo color naranja de 46 metros de altura. Cuando se encienden los 3 motores principales te sacudes un poco. Es como conducir un auto de 10 velocidades por una carretera de grava o algo así. Un par de cohetes impulsores sólidos de 45 metros de altura se encienden junto con los motores principales para el despegue. Los 2 impulsores producen 44 millones de caballos de fuerza, el equivalente de aproximadamente 15.000 locomotoras. Cuando se encienden los cohetes sólidos, es como conducir una bicicleta montañera sobre los rieles del ferrocarril. Unos 2 minutos después del despegue, mientras el transbordador vuela a 5.120 kilómetros por hora, los impulsores se queman y se separan del vehículo. Hay una pequeña sacudida cuando se separan del transbordador y luego caen al océano. Los impulsores se recuperan, son llevados de vuelta a la costa y son preparados para usarlos nuevamente. A 83 kilómetros sobre la Tierra, los motores principales del transbordador se apagan cuando al tanque externo se le acaba el combustible. Luego el tanque se separa del orbitador y se desintegra al atravesar el calor intenso de la atmósfera terrestre. Es la única parte desechable del transbordador. Es entonces cuando el piloto activa una serie de motores de maniobra con combustible líquido para alcanzar la órbita. 8 minutos después del despegue, el orbitador circunda la Tierra a 28.000 kilómetros por hora. Al regresar a casa, soporta temperaturas de 1590 grados centígrados al reingresar a la atmósfera terrestre.
Luego el orbitador debe planear sin ningún tipo de ayuda de sus motores desde algún lugar del otro lado del mundo hasta aterrizar en una pista específica. Tal maniobra sigue siendo espectacular para los estándares actuales, pero el transbordador espacial fue diseñado y construido a principios de los años 70, años antes de que los estadounidenses disfrutaran de la computadora personal, relojes digitales e incluso de contestadoras telefónicas. La construcción del transbordador en muchos aspectos fue tan complicado como llegar a la Luna. Requirió de tecnología que no existía. En algunos casos, los ingenieros de la NASA no sabían exactamente cómo llegar hasta esas tecnologías. Podían definir de manera rudimentaria lo que necesitaban, pero no estaban seguros de cómo llegar allí. El desarrollo de tales tecnologías requeriría de la contribución de 50.000 estadounidenses que trabajaron para cientos de contratistas en 47 estados diferentes. Los cohetes impulsores sólidos fueron ensamblados, cargados de combustible y probados por Syocol en Brigham City, Utah. Son hechos con acero de alta resistencia sin soldaduras en un proceso llamado forjadura por rodamiento de anillo. Cada impulsor contiene 11 segmentos unidos por pernos de acero de alta resistencia. En Nueva Orleans, Martín Murrieta trabajaba en el enorme tanque externo. Como la temperatura del hidrógeno líquido es de 217 grados centígrados bajo cero, el tanque sería aislado con una película en aerosol. Esto evitaría que el hielo se acumulara sobre su superficie en la humedad del lugar de lanzamiento en Florida. El trabajo más complejo fue para Rockwell International, en el sur de California. Rockwell diseñaría y ensamblaría el orbitador en sí. Su división Rocketdyne fue responsable por los motores principales del transbordador. En total, el transbordador consistiría en 2.500.000 partes, incluyendo más de 1.000 válvulas de plomería y conexiones, 1.400 circuitos eléctricos y 370 kilómetros de cable. Recuerdo que cuando comencé en el programa me pregunté, ¿es posible hacer esta cosa? Es realmente posible porque al ver todo lo que tenía que suceder en el tiempo determinado, uno pensaba intelectual y emocionalmente que no era posible. Lo que hicimos fue concentrarnos en un año a la vez. En la mañana del 17 de septiembre de 1976, el equipo de Rockwell le brindó al mundo una mirada al futuro. Un modelo de prueba del orbitador que no estaba diseñado para vuelos espaciales salió de su planta en Palmdale, California. Se llamaba Enterprise, en honor a la nave estelar del programa de televisión Viaje a las Estrellas. En agosto de 1977, los astronautas Fred Haise y Gordon Fullerton pondrían a prueba al Enterprise. Su trabajo era dejar caer al planeador de 67.500 kilogramos desde la parte trasera de un Jumbo 747, especialmente equipado y con solo una oportunidad para lograrlo: intentar aterrizar. A 7.200 metros de altura, Haise disparó los pernos explosivos que mantenían unida a la aeronave y, como se esperaba, el Enterprise se elevó mientras el 747 se alejaba. 5 minutos más tarde, Haise hizo planear al Enterprise hacia la pista para lo que sería un aterrizaje perfecto. Pero la prueba solo demostró que el transbordador funcionaba como planeador, no como nave espacial. Esa prueba sería para el transbordador Columbia, el cual se acercaba a su fase culminante con dos importantes problemas por resolver. El primero, los 3 motores principales del transbordador, los motores más complejos jamás creados. Uno de los nuevos requerimientos que eran difíciles para este nuevo motor cohete es que debía poder usarse nuevamente. De hecho, debía servir para 55 vuelos. Anteriormente, todos los motores cohetes eran desechables. Además, los motores debían ser mucho más livianos que los motores de cohetes previos, pero para su peso debían ser mucho más potentes, capaces de generar 23 veces más potencia que la represa Hoover. Las paletas individuales de las turbinas eran aproximadamente del tamaño de una estampilla y desarrollaba a 600 caballos de fuerza por paleta. Durante las pruebas, las paletas de las turbinas se partieron y las boquillas cedieron ante las presiones y vibraciones extremas. Más tarde se descubrió que la calidad del alambre de soldadura que se usó en los motores causaba debilidades en las áreas soldadas. Al utilizarse alambre de mejor calidad y hacerse otras modificaciones, las pruebas de los motores comenzaron a ser consistentemente mejores.
El siguiente desafío que enfrentaron fue el sistema de protección térmica o TPS. El TPS evita que el orbitador se queme al reingresar a la atmósfera. Consistiría en 3 materiales. Se instalaron paneles de carbón reforzado en la nariz y en los bordes de las alas. Las secciones que enfrentaban las más altas temperaturas. La mayoría de la parte superior del orbitador se consideraba menos vulnerable y fue recubierta con una tela resistente al fuego. El mayor de los retos fue proteger la parte más amplia del orbitador, especialmente el área inferior, la cual disipa la mayor cantidad del calor. Estas áreas estarían protegidas por cerca de 31.000 baldosas de cerámica ligeras, individualmente diseñadas y resistentes al calor. El problema era adherir las baldosas al aluminio del orbitador. La baldosa es de cerámica. Y si la observas bajo el microscopio, notarás que es un 97% aire. No hay nada. Es arena y hebras que han sido tratadas con calor y recubiertas. Cuando colocábamos esa baldosa en el vehículo, se rompía en un punto en que no entendíamos por qué se rompía. En marzo de 1979, un panel de calificados expertos de todo el país comenzó a buscar una solución al problema de las baldosas. Al mismo tiempo, para mantener la continuidad de los procedimientos, la NASA transportó al Columbia al Centro Espacial Kennedy cuando aún le faltaban miles de baldosas. 6 meses más tarde, los expertos determinaron que la solución era agregar un recubrimiento especial al reverso de cada baldosa para fortalecer el área en que se adhiere al orbitador. Los trabajadores del Centro Espacial Kennedy estarían hasta la Navidad de 1980 modificando, aplicando y protegiendo contra el agua a las 30.759 baldosas del orbitador. Para la primavera de 1981, el Columbia, el vehículo más costoso y complejo jamás construido, estaba listo para volar. Antes de todos los vuelos de los transbordadores espaciales en el Centro Espacial Kennedy se realiza una serie de eventos casi tan espectaculares como el despegue mismo. El transbordador es sacado de su hangar de procesamiento en un transportador de 96 ruedas y llevado hasta el edificio de 158 metros de altura en que se ensambla el vehículo que originalmente se utilizó para ensamblar los cohetes del Saturno V durante la época de los Apolo. El recién terminado Columbia hizo este viaje por primera vez en noviembre de 1980. La primera vez que el Columbia salió de la instalación de procesamiento después de años de trabajos y fue colocado sobre el BAB, había miles de personas que querían ver el corto trayecto entre la instalación de procesamiento y el BAB. Todos los ingenieros que pegaron las baldosas, los ingenieros que crearon los programas, las personas que trabajaron en logística, que buscaron piezas, todos sentían que eran miembros del equipo. Dentro del edificio de ensamblaje de los vehículos se encuentran los cohetes impulsores sólidos y el tanque externo a la espera de cada orbitador. Estos han sido colocados en posición vertical y juntados. Un par de grúas levantan al orbitador hasta su posición vertical por encima del tanque externo. Se alinea con el tanque y se hace descender suavemente hasta que quede pegado a este. Luego este lento vehículo de 2.700.000 kilogramos llamado transportador rastrero del transbordador saca al transbordador del edificio hacia la plataforma de lanzamiento. Con su carga completa, el rastrero se mueve a 1,5 kilómetros por hora. Para su viaje inaugural, la misión STS-1, el Columbia llegó a la plataforma el 31 de diciembre de 1980, 4 meses antes del lanzamiento, para una serie de pruebas previas al lanzamiento. La nave espacial no se parecía a nada que hubiésemos lanzado antes. La mayoría de las revisiones con las cápsulas previas o naves espaciales eran de interruptores en la cabina o actividad manual. Esto nos llevaba a un complejo de computadoras a bordo y nos llevó a más computadoras en tierra de las que hubiéramos tenido antes. De manera que nuestros ingenieros tenían que ser muy hábiles con las computadoras. Para las personas que habían crecido en la época de los cálculos manuales, esto era un reto. Las computadoras jugarían un papel clave en el encendido de los motores del transbordador y en la ignición de los cohetes impulsores sólidos.
La Fuerza Aérea le decía al Congreso que el transbordador perdería una de cada 30 misiones debido únicamente a los cohetes impulsores sólidos. Les dijeron, lamentamos darles la noticia, pero trabajamos con cohetes impulsores sólidos y ese es nuestro registro. De manera que STS-1 tenía muchas interrogantes. Se corrían muchos riesgos. Las personas que volaban en ellos eran realmente valientes porque no había garantías. Entre estas personas se encontraba el astronauta más experimentado de la NASA, John Young, veterano de 2 misiones Géminis y de 2 misiones Apolo, quien fuera seleccionado para comandar al Columbia. El piloto era Bob Crippen, aunque era un astronauta de la era Apolo y tenía más de 4.000 horas de vuelo en aeronaves de propulsión, este sería su primer vuelo al espacio. El 12 de abril de 1981, John y Crippen posaron para las cámaras durante el tradicional desayuno previo al lanzamiento. En pocas horas estarían volando el primer vehículo enviado al espacio sin el beneficio de pruebas anteriores no tripuladas. Era casi como el Apolo nuevamente. No habíamos estado en el espacio en 1981 cuando volaron el Columbia. No habíamos enviado a humanos al espacio desde 1975, una ausencia de 6 años. Así que todos estaban muy emocionados. Pero había todas estas interrogantes con respecto a la misión. ¿Funcionaría bien el motor? ¿Las baldosas que se le habían pegado a la parte de abajo del orbitador cumplirían su función? Vamos desde la ignición del motor principal. Tenemos ignición en el motor principal. Despegue del primer transbordador espacial estadounidense. El transbordador ha pasado la torre. Mientras el Columbia realizaba su ascenso, Crippen y Young notaron que unos restos pasaban volando por su ventana. Más tarde se determinó que se trataba de hielo y material aislante del tanque externo, un fenómeno que sería cosa común en vuelos posteriores y que sería fatal en el último vuelo del Columbia. El resto del ascenso se realizó sin problemas. Una vez en órbita, la primera tarea de John y Crippen sería abrir las compuertas de 18 metros de largo del área de carga, pero este procedimiento era más que una prueba. Muy bien, la primera puerta se está abriendo ahora. De acuerdo, copiado. Dentro de las compuertas se hallan radiadores que ayudan a enfriar al transbordador, de manera que abrirlos tan pronto fuera posible sería un paso crítico en todas las misiones del transbordador. Las compuertas se abrieron perfectamente, pero al hacerlo, John y Crippen dirigieron cámaras hacia el área de los motores y notaron algo perturbador. Nos faltan algunas baldosas en ambos lados. En el lado de estribor nos faltan 3 baldosas y algunas piezas más pequeñas. Y en el lado de babor me parece que falta todo un cuadrado y creo que veo una forma triangular. La NASA determinó que como estas eran las baldosas blancas menos críticas en la parte superior del orbitador y no las baldosas negras en la parte inferior, aún era posible un reingreso seguro, asumiendo que las baldosas inferiores no estuvieran tan bien dañadas. Nadie sabía con certeza si lo estaban o no. 2 días más tarde, el Columbia intentó convertirse en la primera nave espacial alada en reingresar a la atmósfera y realizar un aterrizaje convencional. John, todos vamos contigo. Mientras tanto, en la Tierra, en una fila de tráfico automotor de 10 kilómetros de largo, se hallaban 6 millones de personas que venían a la base Edwards de la Fuerza Aérea en California a presenciar el histórico aterrizaje. Mientras el Columbia soportaba el calor extremo del reingreso, el centro de control de la misión perdía contacto radial durante unos 20 minutos. Y lo perdieron como se suponía que lo hicieran. Y mientras salían no estaban seguros de que volverían a escuchar de ellos. Había rumores que decían que ellos sabían que esas baldosas se habían salido durante el despegue. Bien, ¿qué sucedería? ¿Se producirían quemaduras a través de esos lugares? ¿La tripulación regresaría sin problemas? ¿Qué manera de ir a California? Recuperan la telemetría, escuchan un golpe sónico al bajar de la velocidad del sonido. Ven a la distancia y Walter Cronkite literalmente da un suspiro de alivio. Se frota las cejas y dice, lo lograron. Poco después de aterrizar, John Young debía permanecer a bordo para un examen médico rápido.
prefirió salir saltando del transbordador. En una declaración posterior al vuelo explicó por qué. Todos habían dicho que habían mostrado que desde un punto de vista de ingeniería estadística era imposible. Que era imposible que ninguna de esas baldosas críticas de la parte baja del vehículo se cayera, pero ninguna se cayó. Y todo fue gracias al esfuerzo individual del pueblo estadounidense. A lo largo de los siguientes 15 meses, el Columbia volaría 3 misiones más con 2 hombres para probar los diversos sistemas del transbordador en distintas órbitas. Su quinto vuelo, lanzado el 11 de noviembre de 1982, fue considerado como la primera misión totalmente funcional del transbordador y fue la primera vez que una tripulación de 4 hombres voló al espacio. Al Columbia pronto se le unirían 3 orbitadores hermanos. Juntos harían que los viajes espaciales parecieran algo rutinario, hasta que el desastre probó lo contrario.